Saludos Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. Y en Bonita Radio hoy, jueves, entiendo que es 23, a nada de la Navidad, de diciembre del 2000, no 24, nada 23. No, miren, en estos días estoy que no sé ni los días que vivo gracias a el gobierno del 32% y compañía. Pero hoy, jueves 23, vamos a tener un programa especial. Vamos a hacer una entrevista de lo que me parece es lo más importante que ha pasado en Latinoamérica en estos últimos días. Cómo ganó la coalición, la alianza, lo que se denomina correctamente como el Frente Amplio de los grupos más progresistas en Chile versus la derecha, que significaba que ganara el representante de esas ideologías que suponen, entre otras cosas, fundamentalismo religioso, neoliberalismo, etcétera. Y para hablar sobre eso vamos a tener a un invitado que ha estado antes con Bonita Radio, no conmigo, con un compañero colaborador, Juanqui, en Puerto Crítico, aquel programa que tuvimos en algún momento y que Juanqui Rivera tenía, y es el profesor Héctor M. Cruz, un especialista de la academia desde el punto de vista internacional, los diferentes proyectos que se dan desde la academia para hacer análisis y estudiar lo que está pasando en otras regiones del mundo más allá del Caribe. Antes de conversar con el profesor Cruz sobre lo que nos parece significa esta victoria, o por lo menos cuál es su mirada de cuáles son los significantes que hay en la victoria de Gabriel Boric Font, hombre de 35 años, nuevo político en Chile. Siempre tengo que decir las palabras mágicas: compartan, 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 vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, la fundación que, como ustedes saben, recibe cheques y giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919. -4000. Siempre estamos en Bonita Radio en todas las plataformas. Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en iVoox, iTunes y Spotify. Siempre todos los programas tipo podcast en esas plataformas. Y agradecidísimos y agradecidísimas de el auspicio de Buen Vecino Café, de la cooperativa Abraham Rosa, cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y la cooperativa Manuel Cero Gandía. Profesor Héctor M. Cruz, bienvenido a Bonita Radio. Gracias, Carmen. Bueno, cuando hablamos yo quise tener esta conversación con usted porque nos parece que el país tiene muy poca información muchas veces de lo que ocurre en las latitudes que no sean Estados Unidos, por razones obvias. Y en este momento me parece que deberíamos estar haciendo análisis, conversando sobre lo que ocurre en Chile desde que Gabriel Boric se alzó como presidente de ese país, que asume posesión el próximo mes de marzo. Yo quisiera empezar nuestra conversación con un comentario general de lo que le supuso a usted como estudioso de las políticas internacionales, de la vida de otros países, que ha estado incluso en Chile por unos años, esta victoria de Gabriel Boric. Bueno, antes que nada debo decir que lo que me viene a la mente es sorpresiva. Sorpresiva. Yo creo que había mucha gente esperanzada en esta posibilidad de que Boric ganara la presidencia, pero por la historia que que lleva Chile a través de los tiempos, ¿verdad? Sobre todo aquel gobierno de la Unidad Popular en los años 70, como un golpe de Estado y tal, siempre había, me parece que un gran escepticismo, incluso
entre gente que eran partidarios o son partidarios de Boric. Era como que queremos que gane, pero ¿se dará o no se dará? Entonces yo creo que sorpresivo es un adjetivo que describe bien esta victoria. Y por otro lado, me parece que se abre una nueva era en Chile, de mucho optimismo. Los sectores más conservadores de la sociedad chilena están asustados porque el referente que tienen, de nuevo, el gobierno de la Unidad Popular de Allende, y podemos elaborar un poquito más adelante sobre por qué ese es el referente para muchos y no el de otros gobiernos de corte más progresista en los últimos años. Cuando usted me escucha bien, ahora no escucha. Es que tenemos un... Me escucha bien ahora. Cuando usted habla de un poco esa mirada de la esperanza, ¿verdad? Y de el escepticismo, yo lo coloco en ese referente que a mí me parece puntual, usted me corrige si no le parece, lo que es hablar de un Gabriel Boric que gana a pesar de todas esas realidades de cómo Chile se ha movido y ha estado desde los años 70. Perdón, Carmen, no te escucho. Muy bien, no me escucha. ¿Me escucha ahora? Ahora me escucha. Ahora sí. Muy bien. Cuando yo lo escucho, estoy tratando de establecer esas suspicacias que hubo o que ha habido en diferentes personas con relación a la posible victoria de Boric. Eso nos lleva a una primera pregunta para mí de que aquí hay un perfil de un candidato que puede ser o no representativo de una nueva camada de políticos. Usted habla muy bien de aquellos referentes de los años 70, un golpe de Estado. Chile ha estado a partir de 1973 hasta en 1990 en una dictadura brutal, con una izquierda que vino a sufrir no solamente en el año del 73, sino todo lo que estaba intentando hacer la derecha hasta que dio el golpe, con la ayuda de Estados Unidos. Esta ganancia, esta esperanza pública de haber ganado Boric, podría estar relacionada con una representatividad, podría ser la representatividad de una nueva camada de políticos. Me parece que si hablamos desde la izquierda, me parece que sí. Me parece que Boric encarna una nueva izquierda latinoamericana fuertemente asociada con los valores democráticos, con el pluralismo, con la inclusividad. No estoy tan seguro que desde la derecha se esté dando ese mismo relevo, aunque en la medida en que la izquierda se va moviendo hacia esas tradiciones, se acercan más al centro político, también obligan a la derecha, Claro. ¿no? Pero la derecha latinoamericana en su ADN, por ponerlo de alguna manera, no tiene estos mismos valores de inclusión, de pluralismo, de respeto a la diversidad. Entonces, en ese sentido me parece que es un gran aporte que Boric está haciendo y está obligando a mucha gente de los sectores más conservadores, incluso desde la izquierda, ¿verdad? Porque en la izquierda también tenemos un centro, una parte más progresista y una parte más conservadora. Yo creo que incluso los elementos más conservadores de la izquierda se están viendo obligados a alinearse detrás de lo que representa Boric, y eso es esperanzador, definitivamente. Yo quisiera
antes de ir a la próxima pregunta, un poco más general, usted habla de que no ve a esa derecha moviéndose. Por lo menos moviéndose lo que es posible que la nueva camada de políticos en Chile haya observado que son las distancias que hay entre políticas de la misma izquierda de los años 70 versus el momento en que estamos. Pero ¿le parece que es que esa derecha no solamente no tiene la posibilidad ideológicamente de moverse, hacer un poco más de apertura con temas tan de apertura como es la misma diversidad sexual? ¿Qué es lo que puede estar encajonando a esa derecha a no mirar lo que está pasando en nuestros países, que es totalmente distinto a cómo se concebían los asuntos, mayoritarios o no, en aquellas derechas de los 70? Bueno, yo creo que hay un factor de generacional, en primer lugar, aunque, ¿verdad? En países como Colombia tenemos a gente como Iván Duque, que es de derecha también y es joven. En muchos otros lugares vemos esa derecha que está asociada a unos valores generacionales más conservadores, ¿verdad? En la medida en que vamos viendo gente como Gabriel Boric, que conocía, como quien dice, la dictadura chilena solo de referencia, porque nació cuando Pinochet ya estaba por salir, que se han criado en una nueva tradición valórica, con unos nuevos referentes, pues es un elemento a considerar, ¿verdad? Y yo creo que también en la izquierda es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿verdad? En términos de ver una izquierda más progresista, es que hay muchos gobernantes todavía vienen de esa vieja guardia de la izquierda, una izquierda que se forjó en la Guerra Fría, una izquierda un poco más dogmática. Entonces, eso ha obligado a un movimiento que tal vez la derecha no se ha visto tan obligado a moverse en esa dirección. O realmente no ha reconocido que tiene que nuestros países cambiaron totalmente. Que eso también es una gran posibilidad, porque cuando uno escucha, y aquí me voy quizás a mover al fundamentalismo religioso que planteaba Katz en esta contienda. Cuando uno escucha a estos líderes de la derecha, y Katz tiene 50 y tantos años, pero, por ejemplo, un personaje que todavía no es político, pero me parece que va por ahí, es Agustín Laje en Argentina. Hablando tan conservador sobre los temas de la diversidad sexual, el derecho al aborto, las mujeres, etcétera. Una pensaría que estamos viviendo en la época de la Inquisición y que son gente demasiado jóvenes para estar ahí. Así que eso, por un lado, en términos de qué es lo que no han leído, que no vayamos tan lejos. Esos personajes han estado en Puerto Rico y Agustín Laje sabemos que es uno de los personajes que se maneja hoy alrededor de el Proyecto Dignidad y ha venido a Puerto Rico a hacer ese tipo de discurso. Pero vamos a seguir con el perfil del candidato, porque una de las cosas que a mí me parece más interesante de Boric es que ha sido un candidato que ha venido de ser un líder estudiantil y de las protestas del 2011 a más protestas desde el estudiantado en el 2019, y de ahí ese frente, ese grupo, ese colectivo que se da en las protestas, llegan a tener un posicionamiento en el Congreso de Diputados. Así es que es ese perfil de candidato que va increciendo en esa posición pública a
finalmente ser un candidato a la presidencia, estaríamos viendo una nueva época, pero con una escalada al poder de manera similar. Sí y no. Yo creo que las circunstancias objetivas del mundo y de Chile hoy son radicalmente diferentes a las que existían en la década del 70, ¿verdad? De nuevo, tenemos que considerar el tema de la Guerra Fría. Claro. No estamos en un mundo bipolar de buenos y malos, ¿verdad? Eso es muy importante porque ya no es un imperativo posicionarse de un lado o del otro. Es mucho más fácil uno asumir posiciones en que se pueda comulgar un poquito con los valores de uno y del otro, ¿no? También no estamos en la época de obreros y campesinos, irán hasta el final, ¿verdad? Estamos en una época en que se suman valores de género, valores de medio ambiente, valores de grupos indígenas. Cosas que no estaban tan presentes en el ideario del pasado. Claro. Entonces, si bien hay unos referentes comunes en términos de derechos, de salud, de educación, de justicia social en términos generales. Si bien existen esos temas, por otro lado, hay que reconocer que esos elementos van acompañados de una agenda mucho más amplia. Mucho más amplia, y otros públicos que reclaman esos espacios, ¿verdad? Que de los mismos constituyentes que votaron por Boric. En los 70 en Chile, lo que se reducía todo el discurso político a la cuestión del socialismo democrático, y era puramente aquel concepto definido de una manera bastante estrecha, que lo podemos decir ahora, ¿verdad? En aquel momento no resultaba estrecho, pero ahora sí nos damos cuenta de que era un error del pasado. Si miramos el discurso que dio Boric el otro día, es sumamente esperanzador. Él abrió su discurso saludando al pueblo en las lenguas indígenas, algo impensado nunca antes. Habló de su compromiso con la democracia, habló de su compromiso con los derechos humanos. Y para quien no haya visto el discurso, dirán, bueno, pero eso lo dicen todos los políticos. No, hay que ver el discurso de verdad. Claro. Porque no es mencionar la democracia como esa palabra que todo el mundo invoca para llenarse la boca. No, él hizo claro que está hablando de democracia sustantiva, no de democracia puramente electoral. Entonces, yo creo que sí hay unos objetivos comunes, pero se están dando en un marco mucho más amplio, mucho más inclusivo. Hay una parte interesantísima en el discurso en que él le da las gracias a todos los que fueron sus contrincantes, y al final menciona a Kast. Y se oye como un abucheo entre la gente, y él dijo, no. Tenemos que contar con todos en el nuevo Chile que vamos a construir. Entonces, esa visión me parece que habla muy bien del futuro, sobre todo saliendo de una época tan violenta como la que acaba de salir Chile, desde las protestas del 2019, en las que hubo decenas de muertos, miles de heridos. En Chile no había corrido tanta sangre en democracia bajo ningún presidente como pasó con Piñera, ¿verdad? Entonces a él le toca una época bien difícil.
que va a tener que conformar alianzas con mucha gente, pero yo creo que lo que es sumamente esperanzador es el tema de que esta nueva alianza de gobierno consiste enteramente de fuerzas progresistas. Algo bien diferente a lo que había pasado en el Chile del pasado, cuando estaba la concertación y cuando estaba la otra alianza que se dio bajo Michelle Bachelet, en que había que pactar con sectores más de centro y algunos dirían hasta de centro derecha. Claro. ¿Verdad? Yo creo que hay un consenso dentro de esta alianza de gobierno de partidos progresistas en que hay unos valores que no son negociables. Se va a implantar una agenda progresista con respeto a los que no piensen igual, pero siempre teniendo como norte la cuestión de la justicia social, de la equidad de género, del medio ambiente. Me parece que eso constituye un parteaguas que diferencia este nuevo gobierno que va a asumir en marzo de los pasados gobiernos de centroizquierda que han habido en Chile desde la caída de la dictadura. Yo creo que me escucha. Era súper importante el planteamiento de las diferencias, sobre todo desde ese discurso, de la diversidad con que el tono del nuevo presidente, del presidente electo, cambia diametralmente a lo que pudo haber pasado antes, porque la realidad también era otra. Necesariamente nos pone a decir que estas nuevas generaciones de políticos, le pregunto, podrían estar negociando mucho más de lo que se podía negociar en otro momento de la historia desde esa misma posición de izquierda. Yo creo que sí, yo creo que sí, justamente porque la inclusividad y la diversidad de esta nueva izquierda es un pilar fundamental, ¿verdad? Y yo creo que esa es una gran diferencia con la izquierda del pasado. Y no debo decir del pasado porque todavía hay algunas izquierdas que están enquistadas ahí en esos referentes dogmáticos. Pero yo creo que este nuevo progresismo, ¿verdad? No se puede concebir sin diversidad. Y sabiendo que hay que incorporar esa noción en el día a día, hay una creencia firme, ¿verdad? En la inclusión de las bases versus lo que era antes una visión jerárquica de la izquierda, ¿no? Hay una vanguardia. Y esa vanguardia hay que seguirla. Esa no es la posición de Boric, ¿verdad? Y de las personas que están con él. Hay un compromiso de trabajar con las bases, ¿verdad? Y pedir insumo de las bases. El mismo Boric ha sido bien claro. Yo estaba leyendo un artículo justamente sobre eso. En saber reconocer cuando se equivoca y cuando hace las cosas mal, y lo dice públicamente. Y dice en este artículo que yo estaba leyendo que justamente hay mucha gente que opina que esa es una de las claves de su triunfo electoral, que han visto a él una persona genuina, con buenas ideas, joven, que no teme reconocer que se equivocó y que en sus propias palabras dice: yo todavía tengo mucho que aprender. ¿Cuántos políticos escuchamos hoy en día que hacen ese reconocimiento de yo tengo mucho que aprender? No, yo lo sé todo y síganme y crean en mí. Entonces, marca una diferencia fundamental. Que me parece interesante. Sonido, porque, por favor. Perdón. Me parece interesante porque estamos hablando de un momento en la historia política de nuestros países y siempre obviamente tengo que hablar del referente Puerto Rico, que nos está dando al traste con esos personajes. Esos personajes que se posicionan desde lo sé todo,
desde la terquedad, no hay aparente negociación, pero sobre todo conversación en sus diferentes movimientos, y es lo que, según los que militan y el pueblo que los está mirando, y según yo hablo de las audiencias, ¿verdad?, que nos hablan a nosotros, es lo más que limita la posibilidad de que la gente cambie dramáticamente de lo que han conocido antes, a pesar de todo lo que hoy se puede decir de los partidos políticos de mayoría o de la institución de los partidos políticos, que ahí está la historia y lo que han dejado. Pero usted habla de las alianzas, y esa era la próxima pregunta: ¿cómo va a ser tan importante para el desarrollo de nuestros países esas posibles conversaciones y alianzas que se den a partir de unas diversidades que a veces pueden ser bien profundas, incluidas en esas mismas visiones ideológicas, como puede ser la izquierda? Y yo voy a hacer referencia aquí a lo que quizás la lección, a ver si es desde donde se habla, ¿verdad? La lección que le quiso dar a Boric a partir de dos asuntos puntuales: lo que hizo el Frente Amplio, o lo que hizo él como diputado para favorecer y unirse con un sector del centro izquierda para dar al traste con la Constitución del 80 de Pinochet, y otra posición puntual que es la crítica que le ha hecho a lo que está ocurriendo en Nicaragua, a lo que está ocurriendo en Venezuela y en Cuba con relación a las últimas protestas y el encarcelamiento de los líderes que están puntualizando que en Cuba hay que conversar más y hay que ser menos punitivo. Y toda esa crítica le valió yo diría que una amonestación de parte del nieto de Salvador Allende. Yo digo que el acercamiento fue de elección porque parecería que era un regaño público, pero con unos asuntos puntuales de supuestamente la madurez política. Quizás podríamos estar hablando, y le pregunto si de eso mismo que usted está señalando, que tiene que ver con lo dogmático que puede haber sido o es todavía la mirada de la vieja izquierda para enfrentarse a unos jóvenes que están hablando desde otros lados y sobre todo desde múltiples diversidades que la misma izquierda que se reproducía en los años 70 podía pecar de no solamente lo dogmático desde el punto de vista estrictamente de hacia dónde deben ir nuestros países, sino de las diversidades, por ejemplo, sexuales, porque sabemos toda la homofobia que tiene la izquierda alrededor de Latinoamérica, para no mencionar un solo país, quizás toda la de los años 60 y 70. Ese regaño de el nieto de Salvador Allende, ¿le parece que puede estar instalado ahí, en esa nueva manera de hacer política desde la izquierda, que no necesariamente encaja con esa otra izquierda dogmática? Es interesante porque ese debate dentro de la izquierda se viene dando en muchos niveles y en muchos países. Para decirte más, yo estoy en un grupo de trabajo sobre la crisis en Nicaragua, en la que todos somos críticos del actual gobierno de Daniel Ortega. Y estamos haciendo una serie de actividades para llevar ese mensaje. Y aún dentro de esos que nos posicionamos contra el gobierno de Daniel Ortega, a veces nos peleamos amistosamente por cuestión de diferentes concepciones de qué es lo que tiene que hacer la izquierda, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en que allí lo que hay, lamentablemente, hoy por hoy es una dictadura. Pero aún entre la gente, todos de izquierda, que se aferran a esa crítica,
hay unos compañeros que se siguen aferrando a posiciones bien dogmáticas, ¿verdad? Boric ha sido sumamente claro en su crítica ¿verdad? A lo que está pasando en Nicaragua. Y respecto a eso se dio, más allá del comentario del nieto de Salvador Allende, se dio un tema bien interesante. No sé si lo mencionaste anteriormente, pero el Partido Comunista es uno de los miembros de la alianza que lleva a Boric al poder. Cuando Daniel Ortega emerge como ganador de las últimas elecciones que se dieron hace apenas un mes, el Partido Comunista chileno publica una nota felicitando el triunfo de Daniel Ortega, y Boric, por otro lado, no solamente Boric, los miembros más jóvenes del Partido Comunista desautorizan esa declaración del sector más conservador del Partido Comunista chileno. O sea, al interno del Partido Comunista chileno se da una división, ¿verdad? Al final, bueno, pues los que felicitaron a Ortega medio que se retractaron, y Boric también se sumó a esa crítica. Y de nuevo, aquí volvemos más a la cuestión generacional. Si la izquierda se niega a abrirle las puertas a estas visiones de los jóvenes progresistas del día de hoy, pierde su futuro. La presidenta de la Convergencia Social, que es el partido de Boric, tiene apenas 23 años. Es la presidenta del partido más joven de Chile. Y hoy por hoy va con el partido del presidente. O sea, estas cosas no las dicen en Puerto Rico y dicen, no, eso no puede ser. Pero pasan, ¿verdad? Entonces, si realmente la izquierda quiere avanzar hacia tener más posibilidades a nivel continental, por obligación, tiene que empezar a asumir esas banderas de las causas que definen a la nueva izquierda latinoamericana, ¿verdad? Hace un ratito tú mencionaste el tema de la madurez política. Yo creo que el tema de la madurez política es una navaja de doble filo. Yo diría que podemos decir como que hay una relación curvilinear de las madurez políticas. Que tener madurez política es algo bueno, pues claro, ¿verdad? Pero llega un punto en que esa madurez política se puede ir convirtiendo en maquiavelismo, porque te empiezas a aprender todos los trucos, y esos trucos te pueden llevar a hacer concesiones en la que empieces a negociar lo que son tus principios y tus valores fundamentales, ¿verdad? Hay algo muy lindo en ver un gobierno liderado por jóvenes, y es que no realmente hay un conocimiento pleno de los límites de lo posible, y eso te lleva a aspirar con más fervor por aquellas cosas que otros ni tan siquiera trataron, porque dijeron, ¿para qué molestarnos? Eso se nos van a oponer. No, esta gente sigue creyendo que otro mundo es posible, ¿verdad? Y esa llamada falta de madurez política los puede llevar al umbral de una nueva era en el país. En esto el movimiento estudiantil chileno yo creo que es crucial para entender esta dinámica que se está dando hoy en Chile. Chile tiene una tradición de protesta estudiantil. Así es. Que es realmente impresionante. Y no estamos hablando de estudiantes universitarios, ¿verdad? Porque en Puerto Rico sí conocemos las luchas de los estudiantes universitarios. Allá, desde el colegio,
los niños hacen protestas, hacen tomas de escuelas reclamando sus derechos y sus padres los apoyan. Les llevan comida a las escuelas mientras ellos están en la toma de la escuela, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se va alimentando por los propios padres y estimulando que luchen por sus derechos y por lo que es posible, es lo que nos lleva al día de hoy. Las protestas del 2019 empezaron por algo aparentemente sencillo, que fue un aumento al costo del transporte. Y los estudiantes empezaron a movilizarse en contra de eso. Se empezaron aquello fue una bola de nieve en que la gente dijo, no, pero no es solo el transporte, es la pobreza, es la falta de servicios de salud, es la falta de servicios educativos, es la falta de pensiones, Y eso llevó a un proceso de convención constituyente que se está llevando a cabo ahora en Chile. ¿Quién pensaría que una protesta por el transporte iba a llevar a repensar la constitución de un país? Entonces, de nuevo, yo creo que tenemos que pensar que otro mundo es posible y creer que otro mundo es posible, y no hay mejor promesa de eso que el gobierno esté en manos de estos jóvenes. Usted habla del asunto de la madurez política, y yo siempre digo, yo lo traje y me parece, estoy de acuerdo en el asunto de lo que se puede convertir, ¿verdad? Finalmente, esa madurez o inmadurez política para ser consecuente con el maquiavelismo que está ahí y que lo hemos visto históricamente. De hecho, ¿hasta qué punto lo que está pasando con esa vieja izquierda que no quiere que se diga en voz alta lo que está pasando en Nicaragua, en Cuba y en otros países que hay una fuerte crítica desde esta juventud hacia esa izquierda, puede ser precisamente producto de eso? Maduros políticamente aparentemente eran, o podemos decir que lo eran, y ahí están los gobiernos hoy. Yo creo que para muestra un botón. Pero yo le quiero preguntar específicamente con relación a ese silencio, a la crítica que se puede dar de parte de muchos en la vieja izquierda versus estos jóvenes. Porque mucho de lo que pasó en un momento, y lo digo por la experiencia de Bonita Radio con los temas de Cuba, es que hay mucha gente que está de acuerdo, pero me dijeron así, literalmente, eso puede ser correcto, pero yo no lo voy a decir públicamente. ¿A qué debemos esa censura? Esa censura, y estoy hablando de Puerto Rico, de gente progresista de la izquierda puertorriqueña. Esa censura, autocensura, para no molestar y no incomodar a los amigos del alma de la izquierda, que en efecto conocen y participaron de todos los progresos de la Revolución Cubana y de las otras revoluciones latinoamericanas. Porque hay un miedo que al tú expresar tu crítica te tilden de reaccionario. Y para quien es de izquierda eso es una gran ofensa, que te tilden de reaccionario. Justamente esa es una de las cartas que se están jugando en el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Sigue adoptando un discurso antiimperialista a rajatabla. Mientras está asumiendo unas posturas que se podrían identificar, ¿verdad?, con algunas de las prácticas más feas de los gobiernos autócratas de derecha. Porque saben que ese referente del antiimperialismo captura muchos adeptos todavía. Y es lo único a lo que ellos pueden aferrarse en este momento, ¿verdad? Así que yo creo que es eso y una mal entendida idea de disciplina política que nos viene de la década del 60. Recordemos que muchos de estos movimientos tenían brazos armados, claro, ¿verdad? Como el Frente Sandinista en Nicaragua, como incluso en
en Chile, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era el brazo armado del Partido Comunista Chileno durante la dictadura. Estos movimientos se desarrollan dentro de una matriz militar, porque eran movimientos guerrilleros, ¿verdad? Entonces tenía que haber una cierta disciplina y se exaltaban los valores de lealtad hasta la muerte, ¿verdad? Hay un sinnúmero de canciones de aquella época. Me recuerdo una de los Mejía Godoy en Nicaragua, que se llamaba No se me raje mi compa. En una de las partes decía, y si caigo en el camino, ahí mismo liquidame, ¿verdad? Las izquierdas de esta época le han ido cambiando la letra a la canción, y ahora dice, y si caigo en el camino, ahí mismo ayúdame, ¿verdad? Entonces se va extendiendo esa noción de la solidaridad, ¿verdad? De la empatía dentro de ese nuevo ideario de izquierda. Solidaridad siempre ha habido, ¿verdad? En el ideario de la izquierda, entre solidaridad entre los pueblos, solidaridad con los pobres, con los obreros, pero no ha habido tanta solidaridad en el sentido de entender al compañero o a la compañera que también puede caer en el camino, entender sus razones, porque se entienden esos compañeros como un colectivo antes que individuos, ¿verdad? El individualismo siempre ha sido identificado más con la derecha, que cada uno vele por lo suyo. Yo creo que ni el individualismo extremo es bueno, ni el colectivismo extremo tampoco. Y me parece que este está siendo uno de los grandes aciertos de la nueva izquierda. Reconocer que las personas tienen aspiraciones individuales, que sí hay unos intereses colectivos, pero tú no puedes anular la colectiva. Y hay que prestarle atención a eso, de ahí el respeto y la lucha por las cuestiones de la diversidad sexual, por un sinnúmero de otros referentes de los pueblos indígenas que constituyen minorías en muchos de estos países. O sea, hay que prestarle atención a esta gente y hacerlos parte, ¿verdad? Del nuevo ideario que se está buscando montar. Pero bueno, en resumidas cuentas, para redondear la idea de la pregunta que me hiciste, yo creo que es el miedo a ser calificado de derecha, ¿verdad? Si hago la crítica yo creo que uno de los valores más bonitos de la izquierda es tener capacidad de autocrítica constructiva. El problema es cuando tú empiezas a percibir esa crítica como indisciplina, como traición, como lo asocias con un montón de valores negativos. El que no está conmigo está contra mí. No, o sea, es parte de la nueva democracia. Escuchar al otro y tratar de construir con la diversidad de opiniones un proyecto que esté más enraizado en lo que son las necesidades reales de la gente. Y qué bueno que terminó con las necesidades reales, porque yo pienso que en este momento en que estamos con relación a Chile, pero pensando en lo que podría ser el crecimiento de la derecha, y sobre todo de la derecha desde el fundamentalismo religioso, que Puerto Rico no está exento de eso. También hay una discusión relacionada con cómo estos nuevos movimientos y estas nuevas maneras de hacer política, que pueden haber llevado muy bien a Chile, en el caso del Frente Amplio y del Partido de la Convergencia Social, etcétera, a tener éxito en sus propuestas. Las propuestas no parecen muy distantes a las que ocurrían en los años 70, cuando las diferencias, obviamente hay distancias entre unas y otras, pero las diferencias definitivamente tenían que ver con esa visión maniquea, por lo menos que estaba planteada allí desde la realidad, que era
ser progre era malo versus ser de derecha era bueno, etcétera, etcétera. Pero esas 7 transformaciones que estableció como proyecto la dictadura militar de Augusto Pinochet, que como usted bien dijo ahorita, no vivieron estos jóvenes, ¿verdad? Lo tienen como un referente puntual porque definitivamente son progresistas porque están totalmente distantes de esa visión. Pero hay lugares comunes en esas propuestas. Realmente son lugares comunes porque estamos hablando del derecho a la educación pública, estamos hablando de las pensiones, estamos hablando de la cotidianidad, pero sobre todo del respeto a los derechos humanos y que los estados se conformen, se constituyan como tal. Estamos hablando de las viejas propuestas y las viejas exigencias de los pueblos de vivir en paz, vivir en tranquilidad, a pesar de todas las distancias. Sí, yo creo que en esencia es eso y un poquito más. Recordemos, hay un libro bien interesante que yo leí hace años atrás cuando vivía en Chile, que se llama Todos querían la revolución. Y entonces es un retrato de las 2 administraciones que precedieron a Salvador Allende, una de derecha, otra democracia cristiana también. Y todos de alguna manera incorporaban en sus plataformas proyectos que podrían llamarse revolucionarios por algunos, ¿verdad? Y todo termina con el gobierno de Salvador Allende y el golpe de Estado en que finalmente se da el traste con la democracia. El gobierno de Augusto Pinochet desmonta absolutamente todas las garantías sociales que el pueblo chileno había construido a lo largo de los años. No solamente las desmonta, sino que constituye a Chile en un laboratorio para la implementación del modelo neoliberal en América Latina y el mundo. De ahí que se hable del mal llamado milagro chileno, ¿verdad? Porque a partir de la implementación de ese modelo neoliberal, Chile alcanza un gran desarrollo económico que no debe confundirse con desarrollo social. Exacto. Tampoco, ¿verdad? A nivel macro, sí, los indicadores saltaron durante muchos años hasta que empezaron a despeñarse nuevamente. Entonces, no solamente se desmontaron los alcances o los logros sociales que había tenido el pueblo chileno, no solamente se implementó el modelo neoliberal a rajatabla, sino que se implementó una constitución, además la constitución de 1980, en que cercena ¿verdad? Los derechos humanos del pueblo chileno y se atropella consistentemente a ese pueblo a lo largo de 17 años. Entonces, pues sí, lo que está haciendo desde la vuelta a la democracia en 1990, lo que está haciendo el pueblo de Chile es poco a poco ir recuperando todo aquello que perdió con la dictadura y, además de eso, sumar lo que son las nuevas aspiraciones del pueblo chileno. Como por ejemplo, la causa mapuche, de los indígenas mapuche, nunca tuvo un papel central en lo que fue el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, más sin embargo aquí sí lo está teniendo. Entonces se van sumando nuevas causas en función de esa nueva mirada inclusiva y diversa que tiene este nuevo proyecto progresista. Así que es motivo ¿verdad? de esperanza ver que se va a poder retomar este camino y para restablecer con una nueva constitución, que de paso la Asamblea Constituyente está compuesta en su mayoría por sectores progresistas e independientes. Entonces,
es un gran momento si se logra pasar esa nueva constitución para que Chile dé un salto cualitativo en su democracia y ojalá, ¿verdad?, que sirva de modelo para otros países de América Latina. Profesor, yo le agradezco mucho Sonido, que por favor. el sonido, estos días asiagos, como digo yo. Gracias, yo le agradezco mucho que haya tenido la oportunidad de compartir conmigo esta conversación porque realmente nuestro país carece mucho de las miradas más amplias, más allá de las costas de Estados Unidos, con relación a lo que pasa en nuestra región latinoamericana y nuestra región caribeña, que eso es otra de las razones por qué a veces nos quedamos para mí, tan estrechos en los análisis del propio país. Así que le agradezco mucho que haya participado una vez más en Bonita Radio y espero que sean más las veces que nos podamos hablar con relación a este y a un montón de temas que nos esperan. Con gusto, gracias Carmen Edith. Bueno, yo los dejo. Recuerden que esto fue una entrevista especial que queríamos hacer con el profesor que obviamente con relación a lo que está pasando en Chile era súper importante desde el punto de vista de lo que significa para una región que ha venido sintiendo la derecha Bolsonaro, la derecha de la influencia de Estados Unidos, que obviamente está ahí siempre, desde que Chile atendió aquel golpe de Estado en el 1973 y la región latinoamericana, los países Bolivia, Suramérica, desde el día 1 hasta el día de hoy. Importante que empecemos a seguir conversando sobre lo que está pasando en Chile y que muy bien se puede traducir en otros países de la región y en otros países del mundo, porque hemos visto que con sus diferencias y sus distancias, el neoliberalismo no es un proyecto exclusivo de la región latinoamericana, entre otras. Así que yo los dejo. Nosotros tuvimos esta entrevista, vamos a seguir el día de Navidad, no vamos a estar, pero vamos a dejarle programas que ustedes puedan consumir y sobre todo tratar de celebrar en medio de todo. Yo los veo, recuerden, vayan a bonitasradio.net, allí pueden programar sus donativos, seguimos hablando desde el periodismo y más tarde, mañana es otro día. Gracias.